Capítulo 1. La vida prestada. Viví muchos años con un calendario que no era mío, horarios que alguien decidió por mí, rutas marcadas con rotulador ajeno. Despertaba, cumplía, sonreía, y me iba a dormir con la sensación tibia de haber sobrevivido sin haber estado. Una vida prestada, funcional, impecable por fuera, silenciosa por dentro. Me acostumbré a confundir aprobación con cariño, a tomar esa palmada en el hombro como la prueba de que estaba bien, a coleccionar bien hecho, como si fueran medallas que pudieran sostenerme cuando apagaba la luz. La verdad es que, cada noche, en el borde de la cama, había una pregunta que no quería mirar de frente. ¿Quién está viviendo aquí? Crecí aprendiendo a leer Salas, a oler lo que otros necesitaban, a modelarme como arcilla para encajar sin hacer ruido. Fui ese amigo disponible, ese hijo correcto, ese compañero que dice sí antes de escuchar su no. Aprendí incluso a contar mis propias historias en un tono amable, limado, para que nadie se inquietara. Y sin embargo, adentro, una voz muy baja pedía un lugar en la mesa. Un día, en una reunión llena de trajes y de gráficas, escuché mi nombre. Me tocaba presentar. Ya lo había hecho 1000 veces. Lo hice otra vez. Claridad, datos, conclusión, aplausos corteses. Y, sin saber por qué, sentí un vacío nítido, como el eco de una sala enorme en la que nadie vive. Me vi desde fuera, diciendo cosas que no me importaban, moviendo las manos con precisión aprendida. Y me dio miedo. Miedo de llegar a viejo sin haber dicho nunca algo que naciera de verdad en mí. No fue una epifanía luminosa. Fue un cansancio, una fatiga de años. Al salir, caminé sin rumbo. Me detuve frente a un escaparate. Vi mi reflejo entre maniquíes, y me reconocí solo a medias. El resto eran gestos heredados, frases que había tomado prestadas, metas que no me discutí. Me di cuenta de que yo también me había tratado como un escaparate, ordenado, correcto, vendible, pero vacío. A veces la vida prestada no se nota en lo grande, se nota en lo pequeño, en ese café que pides sin pensarlo, porque siempre pediste lo mismo, en la música que no eliges porque te da pereza desagradar, en el ¿qué prefieres? Que devuelves con un lo que te guste a ti por no ocupar espacio. Son minucias, sí, pero son el mapa. Y el mapa, cuando lo miras de cerca, te dice a dónde has estado y a dónde no te has permitido ir. Miré atrás. Recordé al niño que fui. No el que sonreía para la foto, sino el que se quedaba mirando por la ventana inventando mundos. Ese niño todavía tenía preguntas. No quería aplausos, quería aire, quería barro en las manos. Quería equivocarse sin miedo a ser corregido. ¿En qué momento le pedí que se callara? También recordé a mis padres con su mejor intención, poniendo nombres a lo que sería lo mejor para mí. No los culpo. Hicieron lo que supieron, lo que pudieron con su propia historia a cuestas. Pero hubo mandatos que me puse como abrigos en pleno agosto. Me sofocaban y aún así los defendía. Así se hace. Esto es lo correcto. No decepciones. A fuerza de no decepcionar, me decepcioné. Hay frases que te sostienen y frases que te aprietan. Las mías eran del segundo tipo. Aguanta, queda bien, no armes lío, hazlo perfecto. Un día las escribí todas en una libreta, una por línea, y debajo de cada una anoté lo que me costaban. Sueño, energía, ganas, honestidad. Me dio vergüenza y alivio ver la lista. Vergüenza por la obediencia muda. Alivio por poder ponerla, por fin, fuera de mí. La vida prestada también viene con recompensas. Por eso cuesta soltarla. Te da un lugar claro. Te ahorra peleas. Te regala un camino con señales conocidas. Tú solo camina. No pienses tanto. Pero hay un precio. Te quedas fuera de tu propia vida, como si fueras el cuidador nocturno de un museo que nunca entras a recorrer. Las luces se encienden y se apagan a horas fijas. Te sabes los pasillos, no te sabes las obras.
Empecé con cosas diminutas. Elegí una camiseta que me gustaba, aunque no combinara con nada. Pedí un plato distinto, ese que siempre miraba pero no me atrevía a pedir por miedo a no acertar. Dije no a una salida que no quería. Apagué el móvil un domingo entero. Pequeñeces. Y sin embargo, algo cambió. Era como abrir una ventana apenas, lo justo para que corriera aire. No era libertad a gritos, era una bocanada. Descubrí que cada vez que hacía un gesto propio, el cuerpo se relajaba, los hombros bajaban, la respiración se volvía más ancha, el día se sentía menos apretado. No había milagros, pero sí una sensación suave de estar en casa, aunque no hubiera cambiado de lugar. Quizá eso sea vivir, elegir lo pequeño con verdad hasta que lo grande empiece a moverse. Me encontré con resistencias, gente que me prefería en versión obediente, peticiones disfrazadas de cariño. Solo esta vez. No sea raro. Antes eras más fácil. Me dolió. Dudar de mí fue tentador. ¿Estaré exagerando? ¿Seré egoísta? Entonces aprendí una distinción que me salvó. No es egoísmo elegirte, es responsabilidad. Egoísmo es quererlo todo de todos. Responsabilidad es hacerte cargo de ti para no pasar la factura a los demás. También apareció la culpa, ese viejo perro que se echa encima cuando ve que te levantas del sofá. Me mordía los tobillos cada vez que decía «no puedo» o «no quiero». Al principio me justificaba, explicaba, pedía perdón 3 veces. Un día probé algo distinto, decirlo sin adjetivos, sin manual, sin ensayo. Hoy no. Así no. Prefiero otra cosa. Descubrí que la culpa ladra más fuerte cuando la miras de lejos. Si la miras de frente, baja la cola. La vida prestada siempre tiene prisa. La propia, en cambio, tiene ritmo. No el que otros marcan, el que nace cuando te quedas a solas y por fin te escuchas. Empecé a buscar esa soledad no como castigo, sino como habitación propia. Cerraba la puerta, me sentaba, respiraba. Al principio me aburría, luego aparecían cosas, una idea, una pena antigua, una imagen que me pedía papel. Aprendí a quedarme, a no huir de mí. Una tarde abrí un cajón y encontré un cuaderno viejo. Tenía hojas en blanco y otras con frases sueltas. Empecé a escribir sin corregirme, no para que nadie lo leyera, no para que sonara bien, solo para oírme. Escribir fue como asomarme a un río que siempre estuvo ahí, escondido bajo capas de ruido. No era un río caudaloso aún, era un hilo de agua. Bastó para quitarme la sed. La vida prestada es muy educada. Te pregunta poco y responde rápido por ti. La propia, en cambio, te hace preguntas que tardan. ¿Qué deseas cuando nadie te oye? ¿Qué te enciende? ¿Qué te rompe? ¿Qué no estás dispuesto a negociar contigo? No tuve todas las respuestas. Tuve una certeza. No quería seguir viviendo en piloto automático. Ese día hice un pacto sencillo, no perfecto, no grandilocuente. Un pacto que cupiera en el bolsillo. Cada día, un gesto a favor de mi verdad. Uno, aunque fuera pequeño, aunque nadie lo viera, aunque no se pudiera subir a ninguna red. Uno. Y, si me equivocaba, si me salía torcido, promesa de volver mañana sin insultarme por el camino. No sé si hay una manera universal de salir de la vida prestada. La mía empezó por aceptar que había estado ausente mucho tiempo y que, sin embargo, estaba a tiempo de llegar. Llegar a mí, sentarme a mi mesa, comer en mi plato, escuchar mi risa aunque sonara rara al principio, aprender a habitar mi nombre sin pedir permiso. Hay días en los que todavía me sorprendo copiando gestos antiguos. Me descubro buscando una mirada para saber si voy bien. Entonces me acuerdo. Mi brújula no está afuera. Toco el pecho. Inhalo. Pregunto bajito. ¿Qué necesitas hoy? Y si el ruido es mucho, espero. Esperar también es elegir. Lo cuento así porque quiero acordarme. Porque quizá tú también estás viviendo una agenda que no escribiste. Porque tal vez
necesites oír que no hay que romperlo todo para empezar. A veces alcanza con mover un vaso de lugar, abrir la ventana, mojarte la cara. La vida propia se construye a favor, no en contra. Con paciencia, con ternura, con el coraje sencillo de decir, aquí estoy. No tengo manuales, tengo este camino que piso mientras lo digo, y un deseo claro para quien escucha, que un día, tal vez hoy, puedas mirarte al espejo y reconocer, aunque sea un poco, la habitación que has empezado a habitar. No será perfecta, será tuya, y eso, créeme, ya es muchísimo. Capítulo 2. Máscaras y aprobación. Desde pequeños aprendemos, sin que nadie nos lo explique abiertamente, que para ser aceptados hay que encajar. En la escuela, en casa, con amigos, vamos construyendo versiones de nosotros mismos que no siempre coinciden con lo que realmente somos. Esa construcción no es espontánea, es una respuesta, un mecanismo de supervivencia social. Al principio, la máscara es sutil. Sonríes cuando no te apetece. Dices sí cuando querías decir no. Es casi invisible y hasta te parece normal. Pero con el tiempo, esa máscara empieza a solidificarse, y lo que era un gesto puntual se convierte en una identidad. Ya no sabes si actúas así porque quieres o porque temes el rechazo. La aprobación ajena es una droga suave. No produce un subidón inmediato como una sustancia química, pero sí una satisfacción silenciosa. Lo estás haciendo bien, que calma momentáneamente el miedo a no pertenecer. El problema es que, como toda droga, genera tolerancia. Lo que ayer te bastaba para sentirte aceptado, hoy ya no es suficiente, y terminas aumentando la dosis, más esfuerzo por encajar, más silencio para evitar conflictos, más sacrificios para cumplir expectativas ajenas. Esta adicción a la aprobación tiene un coste, te aleja de ti mismo. Empiezas a olvidar qué opinas realmente, qué te gusta de verdad, qué límites no quieres cruzar. Porque la máscara, aunque te protege del juicio, también te encierra. Y lo más doloroso es que, aunque esa máscara te dé cierto reconocimiento, nunca te da amor real. Porque la gente no está amando tu verdadero yo, sino la versión adaptada que les presentas. Es un amor condicionado, frágil, que puede desaparecer en cuanto dejes de cumplir el papel. Quitar la máscara no es un acto brusco, sino un proceso. Requiere observarte con honestidad. ¿Cuándo estoy actuando para agradar y cuándo estoy siendo auténtico? No se trata de rebelarte contra todos y convertirte en alguien insensible, sino de empezar a probar qué pasa si, en lugar de lo que esperan de ti, muestras lo que realmente sientes o piensas. Al principio habrá miedo, y quizás algunas personas se alejen, porque no les gusta tu versión real, pero otras se quedarán, y con ellas podrás construir vínculos más sólidos, vínculos donde no tengas que actuar. La autenticidad tiene un precio, sí, pero la falsedad también. La diferencia es que el precio de la autenticidad se paga una vez, y lo que recibes a cambio es libertad. El precio de la falsedad, en cambio, se paga cada día, y lo que recibes a cambio es un aplauso que nunca llena. Capítulo 3. Límites. Aprender a decir no. Decir no fue mi primera revolución. No tuvo fuegos artificiales. No hubo discursos. Solo una frase corta que me tembló en la boca. Y, aún así, cambió el eje de mi vida medio milímetro. Lo suficiente para que el camino empezara a moverse hacia mí. Durante años dije sí por costumbre. Sí a favores que no quería hacer. Sí a planes que me agotaban. Sí a trabajos que no me tocaban. Al principio parecía noble. Luego se volvió una forma silenciosa de abandono. Me veía aceptando mientras por dentro me encogía. Sonreía por educación y por dentro acumulaba un pequeño rencor que nadie veía, pero que me iba gastando. Me di cuenta de algo que me dolió. Cada sí que daba contra mí era un no a mi descanso, a mi deseo, a mi salud. No había maldad en el otro.
Había inercia en mí. Me había acostumbrado a ser el amortiguador de todo. Y cuando uno amortigua todo, deja de sentir sus propias curvas. El cuerpo empezó a hablar antes que yo. Tensión en la nuca cuando aceptaba una reunión que no necesitaba. Un nudo en el estómago cuando decía, claro, cuenta conmigo, sabiendo que no quería. Insomnio la víspera de esa comida a la que no deseaba ir. No eran defectos, eran señales de que estaba cruzando mis propios límites. El cuerpo estaba intentando ayudarme a decir lo que mi boca no se atrevía. Un día me regalé una frase para ganar tiempo. Déjame pensarlo y te digo. No era un no, era una puerta entreabierta, un respiro. Me permitía sentir, preguntarme, ¿quiero? ¿Puedo? ¿Me hace bien? Descubrí que gran parte de mis sí venían del impulso de no incomodar, no del deseo. La pausa cambió el resultado muchas veces. La primera vez que dije no, con claridad, casi me disculpo por existir. Me salí a explicar, justificar, dar 1000 vueltas. Pero probé algo distinto. Lo dije simple, sin adornos, sin drama. Gracias por pensar en mí. Esta vez no voy a poder. Silencio. El mundo no se cayó. La otra persona no se desmoronó. Yo tampoco. Y sentí una fuerza nueva, tranquila, que no era soberbia, era coherencia. Me ayudó a entender que un no honesto no es contra el otro. Es a favor de lo que cuida mi verdad. No es un muro, es una puerta con horario. Y detrás hay vida. Vengo de una historia donde ser bueno significaba decir que sí, donde quedar bien era la prueba de amor, donde decepcionar era la falta más grave. Lo digo con ternura por los míos y por mí. Esa definición nos hizo daño. Me enseñó a querer a cambio de dejarme en segundo plano. Hoy aprendo otra cosa. Amar también es decir, así no, hasta aquí, ahora no. Amar también es respetar lo que me sostiene, para poder estar de verdad cuando estoy. Hice ensayos pequeños. Apagué el móvil por la noche y no respondí mensajes hasta la mañana. Dije que no a una reunión sin agenda. Rechacé una invitación de compromiso y propuse un café corto la semana siguiente. No son hazañas, son puntos de sutura, pequeños, constantes. Poco a poco, la herida de la complacencia empezó a cerrar. La culpa llegó, como siempre. La escuché ladrar en la puerta. Estás siendo egoísta, los vas a perder, se van a enojar. Respiré y me repetí en voz baja. Cuidarme no es fallarte, es no fallarme. No la discutí demasiado. La culpa no se convence con lógica, se calma con práctica. Cada no, que no quebraba el mundo, la hacía un poco más pequeña. Aprendí herramientas simples. No son recetas, son recordatorios que me sirven cuando tiemblo. Gracias por pensar en mí. Esta vez paso. Hoy no me viene bien. Prefiero otro día. Hasta aquí llego. No me siento cómodo con ese tono. Si sigue así, me voy. No puedo tomar más tareas. Si esto es prioritario, dime cuál quitamos. Son frases cortas. No explican demasiado. No apuntan con el dedo. No piden permiso para existir. Las digo despacio, con la respiración baja. Si la otra persona presiona, repito. No entro en batalla. Un límite no es una pelea. Es un borde claro. Inventé una escalera para mis límites. Primer peldaño. Aviso. Esto no me gusta. Segundo peldaño. Límite. Así no participo. Tercer peldaño. Consecuencia. Si vuelve a pasar, me voy. Y si pasa, me voy. Sin gritos, sin sermones. Con respeto, sobre todo por mí. Descubrí que la coherencia pesa menos que el conflicto constante. Me acuerdo de un amigo que llegaba siempre tarde. Yo lo perdonaba por defecto y luego lo criticaba por dentro. Un día, en lugar de tragarlo, lo dije. Cuando llegas 40 minutos tarde, me siento poco considerado. La próxima, si pasa, me voy a ir. Podemos vernos otro día. Llegó tarde otra vez. Me fui.
No dejamos de ser amigos, pero cambió. Llegó antes la siguiente, no porque lo amenacé, sino porque me cuidé con claridad. También lo apliqué en el trabajo. Me pedían solo un favor, que eran 2 horas extra. Antes decía, dale, y me quedaba. Ahora digo, hoy no puedo. Si es impostergable, reordeno mi lista, pero algo tiene que salir. No siempre gusta, pero empecé a notar una cosa. Cuando yo respeto mi tiempo, otros lo respetan más. Si yo lo regalo, se olvida su valor. Hay límites que no son palabras, son hábitos. Cerrar la puerta para concentrarme 1 hora. Comer sin pantalla. Caminar solo 10 minutos después de un día pesado. Poner música y no contestar llamadas hasta que termine. Esos límites no detienen a nadie, me sostienen a mí. Y cuando me sostengo, estoy menos irritado, menos demandante, menos ausente. No voy a mentir, a veces decir no trae pérdida. Algunas personas se quedan sin saber dónde colocarte y se alejan. Duele, pero hoy entiendo algo. Perder lo que depende de mi obediencia no es perder amor. Es dejar ir relaciones que no admitían mi presencia completa. Y entonces, en ese hueco, llegan otras. O llegan los mismos, pero más sinceros. Porque un sí que nace de un no escuchado es un sí que contamina. Y un no bien puesto abre el espacio para un sí con ganas. Descubrí otra trampa. Confundir límite con castigo. No es lo mismo. El límite cuida, el castigo humilla. Cuando pongo un límite, no busco herir. Busco ordenar, acercarme a lo que puedo sostener. Si me noto usando el no para vengarme, paro. Me hablo. No estás marcando un borde, estás devolviendo un golpe. Vuelvo a mí. Recalculo. Vuelvo a lo simple. Así no. ¿Podemos de otra manera? Un día me pasó algo pequeño que lo explicó todo. Una tarde cualquiera, alguien me pidió que hiciera a último momento algo que no me correspondía. Es rápido, ¿sí? Sentí el viejo impulso de levantar la mano. Noté el cuerpo tenso. Paré. Escribí. Hoy no llego. Si lo necesitan urgente, hablen con X que lo tiene asignado. Silencio. Nadie se ofendió. Se resolvió. Y yo, por primera vez, me fui a dormir sin ese peso que me acompañaba después de cada concesión. Dormí hondo. Me desperté con la espalda menos dura. No fue heroico. Fue honesto. Decir no no me volvió una persona fría. Me volvió una persona presente. Cuando digo sí, ahora, estoy. No de cuerpo sobre la silla y cabeza lejos. Estoy. Y se nota. En mi voz, en mis ojos, en mi paciencia. Un sí bien dicho es un regalo. Un sí prestado es una deuda. A veces me pregunto cuánto de mi vida se habría ahorrado si hubiera aprendido antes. Y me contesto, lo aprendí cuando pude, cuando estuvo listo, cuando la incomodidad de seguir igual pesó más que el miedo a cambiar. Esa es la medida. Cuando te duela más traicionarte que incomodar, el no saldrá solo, tímido al principio, firme después. Si estás ahí, al borde del primer no, te propongo algo sencillo. La próxima vez que te pidan algo, respira una vez más antes de contestar. Tócala, la pregunta. ¿Quiero? ¿Puedo? Si la respuesta es no, dilo en una frase corta. Si la respuesta es sí, dilo sin resentimiento. Si no lo sabes, usa la puerta. Lo pienso y te digo. Y después, cúmplelo. No por el otro, por ti, para que tu palabra empiece a pesarte bien. Termino este capítulo con un recordatorio que me repito como mantra. Decir no, no, es cerrarle la puerta al amor. Es abrir la puerta correcta para que el amor que entre no te desaloje. Decir no es cuidar el sí que te sostiene. Decir no es, muchas veces, decirte sí a tiempo. Capítulo 4. Miedo a decepcionar. Mi miedo a decepcionar no nació de un día. Fue creciendo como una sombra suave, sin escándalo, sin darse a notar. Se alimentó de cada muy bien a tiempo.
de cada ceja fruncida cuando no llegaba, de cada esperaba más de ti, que no hizo ruido por fuera, pero que por dentro me dejó un eco largo. Aprendí pronto el arte de leer caras, ese segundo en que los ojos del otro cambian y sabes que algo no estuvo a la altura. Me hice experto en anticipar disgustos, en corregirme antes de fallar, en adelantarme a las necesidades ajenas para evitar esa mueca invisible que dice, me decepcionaste. Lo llamé responsabilidad. Era ansiedad con buenos modales. Hay una creencia que me gobernó mucho tiempo. Si no cumplo, me dejan de querer. No lo decía en voz alta. Se me notaba en la espalda tensa, en la sonrisa que se esfuerza, en el sí, claro, dicho con el pecho apretado. La aprobación se convirtió en salvavidas, y yo nadaba sin parar, aunque la orilla estuviera al lado. El miedo a decepcionar tiene un truco. No se conforma con el presente. Se adelanta. Imagina reacciones. Construye escenas enteras en las que quedas mal. Te señalan, te retiran el cariño o el respeto. Y, para evitar ese futuro que inventó, te acomodas hoy. Renuncias hoy. Te doblas hoy. Es una hipoteca emocional con intereses altos. Me di cuenta un día sencillo, en un gesto mínimo. Alguien me pidió cambiar mis planes para ayudarle en algo que no era urgente. Iba a decir que sí. La frase se me ponía sola en la boca. Pero escuché el cuerpo, un peso en el estómago, el cuello rígido. Respiré y probé. Hoy no puedo, lo siento. Y lo que más me sorprendió no fue la respuesta del otro, fue la mía. No me caí. No se rompió el puente. No se acabó nada. Solo quedó el silencio breve de lo distinto, y detrás del silencio, un aire fresco. He pensado mucho en dónde aprendí esta obediencia temerosa. De chico entendí que ser bueno significaba no molestar, no pedir, no hacer olas. En casa, el sacrificio venía con aplausos. En la escuela, el excelente brillaba más que la curiosidad. En el trabajo, siempre disponible, te volvía indispensable. Todo eso era rentable. Y sin embargo, había un costo. Me perdía de mí. El miedo a decepcionar tiene una raíz noble. Queremos cuidar, queremos pertenecer. El problema es cuando para pertenecer dejamos de estar, cuando la pertenencia se compra con nuestra ausencia. Entonces ya no somos parte, somos pieza, y una pieza puede ser reemplazada, una persona no. Empecé a hablar con ese miedo como si fuera alguien a quien conozco. Lo siento llegar. Me dice, hazlo bien, no les falles. Yo le contesto, no quiero fallarme a mí. No lo echo de la habitación. Lo siento en una silla, a un lado. Lo dejo opinar. Pero decido yo. Me sirve imaginarlo niño, con ojos grandes, pidiéndome que lo proteja. Le digo, te veo, te escucho. No vamos a ser imprudentes, pero tampoco vamos a abandonarnos. Hay verdades pequeñas que me sostienen cuando tiemblo. Primera, no controlo la reacción de nadie. Puedo ser claro, amoroso, responsable. Lo que el otro sienta no es mi territorio. Si me quedo a vivir ahí, me pierdo. Segunda, mi valor no se negocia con mis entregas. No soy más digno cuando cumplo todo, ni menos digno cuando digo, hasta aquí. Mi valor no sube ni baja por aplaudirme más o menos. Tercera, si me equivoco, puedo reparar. El miedo a decepcionar muchas veces es miedo a no tener retorno. Pero hay retorno. Se llama disculpa. Se llama ajustar. Se llama aprender. Me ayudó mucho ponerle números a la catástrofe. Cuando mi cabeza decía, si digo que no, se va a enojar para siempre. Me preguntaba, del 0 al 10, ¿cuánto de probable es para siempre? Nunca superó el 2. El resto eran películas mías. Y si por alguna razón el enojo era alto, recordaba otra escala. Del 0 al 10, ¿cuánta vida real pierde si yo no hago esto? Casi siempre, 1 o 2.
La mayoría de mis dramas internos eran, en realidad, olas pequeñas agrandadas por mi costumbre de complacer. Hice ensayos de decepcionar en pequeño. Parece raro, pero fue útil. Respondí mensajes al día siguiente. No expliqué tanto cuando rechazaba una invitación. No corrí a rescatar en problemas que no eran míos. Avisé con tiempo cuando no llegaba, sin ofrecer mi fin de semana como compensación. La gente no me quiso menos por eso. Algunos se sorprendieron, otros se reacomodaron, unos pocos se alejaron. Quienes se quedaron me quieren más real. También empecé a escuchar el lenguaje que me atrapaba. Frases como, me debes una, no me falles, contaba contigo. Antes se me clavaban como anzuelo. Ahora contesto, entiendo que te apoyabas en eso. Hoy no puedo. Busquemos otra solución. No me peleo con el chantaje afectivo. Lo desactivo con calma. Me hice preguntas incómodas. ¿A quién temo decepcionar de verdad? ¿A esa figura antigua a la que todavía le rindo cuentas en mi cabeza? ¿A mí, por no ser el personaje que inventé? Descubrí que muchas veces no estaba decepcionando a personas reales, sino a imaginarios que sostenían mi identidad de el que nunca falla. Soltar ese personaje fue como bajarme de un escenario. Pude sentarme entre el público y respirar. Cuando el miedo aprieta fuerte, tengo un ritual breve. Lo llamo las 2 respiraciones y el borde. Primero, respiro 2 veces profundo. Después, digo en voz baja lo que cuido. Estoy cuidando mi salud, mi tiempo, mi descanso, mi palabra. Por último, marco el borde con una frase simple. Hoy no, así no, hasta acá. No ataco, no me justifico, solo nombro. Y me quedo. Quedarme es importante. Antes decía no y corría a arreglar el desastre que yo mismo imaginaba. Ahora me quedo a ver que el mundo sigue y que no soy el villano de nadie. He descubierto algo más. Detrás del miedo a decepcionar, muchas veces hay duelo. Duelo por la imagen de siempre dispuesto. Duelo por la fantasía de que todos me entiendan. Duelo por la versión mía que gustaba a todos y que ahora no será para todos. Ese duelo merece respeto. No se trata de endurecerse. Se trata de ponerse la mano en el pecho y decir, estamos cambiando. Es normal que duela. Y seguir. Hay una trampa elegante. Convertir la autenticidad en un nuevo perfeccionismo. Juzgarme porque aún me cuesta, porque a veces cedo, porque recaigo en el viejo sí automático. No quiero esa trampa. Prefiero la gentileza paciente. Un paso, un tropiezo, otro paso. Vuelvo a elegir, no para demostrar nada, sino para habitar mejor mi vida. Me sirvió practicar frases de reparación, para cuando el miedo acierta y de verdad alguien se decepciona. Entiendo que esperabas otra cosa. Te escucho. Puedo ver que te molestó. No fue mi intención. Aprendo para la próxima. Esta vez no pude. Quiero cuidar el vínculo. Busquemos un modo que nos respete a ambos. La reparación no es arrodillarse. Es hacerse cargo sin desaparecer. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si aceptara que decepcionar es inevitable? No por mala fe, sino porque ser uno mismo no siempre coincide con lo que otros desean. Cuando aflojo esa exigencia imposible de no fallar jamás, se abre un espacio raro y precioso, el del amor real. El amor real no exige perfección. No te toma examen todos los días. El amor real puede enojarse contigo y aún así quedarse. Puede decir, me dolió, y aún así tender la mano. Eso quiero dar y recibir. Y para eso necesito poder fallar y ser fallado sin que se derrumbe la casa. El miedo a decepcionar todavía viene a visitarme. Le dejo una silla. A veces le sirvo té. Lo escucho un rato. Me recuerda que me importan los demás. Yo le recuerdo que yo también importo. Nos miramos, y luego, con cariño, lo acompaño a la puerta.
Termino con una imagen que me acompaña desde hace tiempo. Pienso en un faro. Un faro no corre hacia los barcos para salvarlos. No se disculpa por su luz cuando el cielo está sereno. No intenta brillar distinto para gustar más. Hace lo suyo. Sostiene su luz. A algunos les parecerá demasiado intensa. A otros, insuficiente. A quien la necesite, le salvará la noche. Eso quiero. No vivir encorvado para no decepcionar. Vivir de pie, con una luz que quizá no sea para todos, pero que es mía. Y confiar en que, si mantengo encendida esa luz con honestidad, las personas que tengan que llegar sabrán encontrar el camino. Capítulo 5. Elegirme a mí. Elegirme no empezó con una gran decisión. No fue un discurso frente al espejo, ni un portazo dramático. Empezó con cosas que, en apariencia, no importaban. Cosas tan pequeñas que nadie se daría cuenta si yo no las nombraba. Pero yo sí. Yo las sentía como un hilo finísimo que, al tirar de él, iba deshaciendo el tejido viejo. Elegirme fue, por ejemplo, cambiar el primer gesto de la mañana. Antes despertaba con el teléfono en la mano. Notificaciones, mensajes, tareas. Era como si el día entrara en mí sin pedir permiso. Un día puse el móvil en otra habitación. Me quedé con el silencio. Me senté al borde de la cama. Respiré. No hice meditación perfecta ni repetí mantras. Solo me pregunté, ¿qué necesito hoy para estar bien? A veces la respuesta era un vaso de agua. A veces, 10 minutos más bajo la manta. A veces, escribir 2 líneas en una libreta para vaciar la cabeza. Fue mínimo, fue mío. Elegirme fue también comprarme una camiseta que me gustaba y ponérmela un lunes. No esperar al fin de semana ni a la ocasión especial. Caminar con ese pequeño placer pegado a la piel. Alguien dijo, no te pega ese color. Me encogí por dentro durante unos segundos, y luego recordé que la prenda no estaba a juicio. Ese día aguanté la incomodidad de no gustar y me quedé con el gusto propio. Nadie aplaude ese tipo de victorias. Pero el cuerpo lo nota, el cuerpo celebra. Elegirme fue ordenar el calendario con honestidad. Quitar esas reuniones que yo mismo había aceptado por inercia. Dejar de llenar los huecos por miedo a que el vacío doliera. Descubrí que, cuando no escondo los silencios, aparecen ideas, aparecen ganas, aparecen duelos que pedían sitio. Elegirme no fue producir más, fue darme un lugar dentro de mi propia vida. Elegirme fue escuchar el hambre verdadera, no solo el hambre de comida, el hambre de descanso, la sed de naturaleza, el antojo de una conversación lenta, el deseo simple de caminar sin rumbo. No es práctico, me decía una voz. Tienes cosas que hacer. Y sí, las tenía, pero también tenía un cuerpo que me pedía atención y una mente saturada de obedecer. Aprendí a tomar pausas pequeñas sin convertirlas en delito. 5 minutos mirando el cielo, 2 canciones con los ojos cerrados, una ducha sin prisa. No arreglaron el mundo, arreglaron un poco el mío. Elegirme fue recuperar el no sé. Yo que creía que debía tener respuestas para todo, empecé a permitirme ese lugar incierto. Cuando alguien me preguntaba si quería hacer tal plan el mes que viene, en lugar de decir sí, por aliviar la ansiedad, aprendí a decir, no lo sé aún. ¿Podemos hablarlo más cerca de la fecha? El no sé me salvó de promesas que luego pesaban. Me salvó de mentirme. Elegirme fue cocinar para mí aunque fuera solo. No improvisar cualquier cosa de pie frente a la nevera, como si comer bien solo contara si hubiera un invitado. Poner un plato, un vaso, un mantel sencillo. Comer sentado. Mirar lo que como. Agradecer. Ese ritual humilde cambió algo delicado. Dejó de ser un trámite. Fue una forma de decirme, importas. Elegirme fue revisar el teléfono como quien revisa una casa después de una mudanza. ¿Qué chats me drenan? ¿Qué cuentas sigo por costumbre, aunque cada publicación me aleje de mí? Silencié grupos en los que no tenía nada que aportar ni recibir.
Dejé de seguir gente que solo me despertaba comparación y ruido. No fue un gesto de desprecio, fue un gesto de higiene. Si el día es un vaso, elegí con más cuidado lo que echo dentro. Elegirme fue aceptar que a veces me contradigo, que una tarde necesito compañía y otra tarde no quiero hablar con nadie, que puedo querer a alguien y, a la vez, necesitar distancia. Antes me castigaba por esa oscilación. Hoy la tomo como clima. Hay días de sol y días de nubes. No le pido al cielo que sea siempre el mismo para sentir que voy bien. Elegirme fue darle una oportunidad nueva a la escritura. No para publicar, no para mostrar, sino para escucharme. Un cuaderno con frases sueltas. Hoy estoy cansado y no sé por qué. Me asustó ese mensaje. Hoy estoy contento sin motivo. Los días que me enredo, vuelvo y releo. Ahí están mis claves. Ahí veo patrones. Ahí me digo verdades que, si no escribiera, se me escaparían. Elegirme fue aprender a llegar un poco antes a los lugares para no entrar de golpe. Necesito ese margen para aterrizar, para mirar alrededor sin urgencia, para tomar la temperatura de un ambiente sin ponerme la máscara. Cuando llego a prisa, mi viejo personaje toma el mando. Cuando me doy esos minutos, puedo ir con mi cara verdadera, aunque a veces se vea cansada o tímida. Elegirme fue hablar más lento cuando la conversación se iba al grito, no porque no tuviera argumentos, sino porque el volumen me empujaba a ser alguien que no soy. Voy a responder cuando se baje un poco el tono, dije un día. Me tembló la voz, aguanté la mirada, y, con el silencio, llegaron palabras más honestas. No busco ganar discusiones, busco no perderme. Elegirme fue aprender a descansar antes de estar exhausto. Ese ha sido uno de mis aprendizajes más difíciles. Parar sin permiso de la fatiga. Acostarme sin haberlo hecho todo. Apagar la luz con una lista incompleta. Al principio sentía culpa, como si me escapara de algo. Luego descubrí que, cuando descanso a tiempo, lo que hago al día siguiente tiene otra cualidad. No es más cantidad, es más presencia. Elegirme fue preguntarme qué cosas hago por amor y cuáles por miedo. La respuesta no siempre me gustó. A veces me vi dando demasiado para no sentirme reemplazable. A veces me vi callando por no encender conflicto. A veces me vi cediendo por miedo a perder. Elegirme fue decirme la verdad sin insultarme. Esto lo hiciste por miedo. Está bien verlo. La próxima, probá otra cosa. La ternura conmigo cambió la conversación interna. Cuando dejo de castigarme, puedo cambiar. Elegirme fue hablar claro con gente a la que quiero. Te quiero, pero no quiero esto. Me importas, pero me hace mal hablar de esta forma. Quiero verte, pero la semana que viene, no ahora. Las primeras veces, la voz me salía corta, la piel ardía. Después de decirlo, venía un silencio lleno de fantasmas. Pasó el tiempo, pasó el pánico. Empezaron a llegar respuestas distintas. Algunas personas se alejaron, sí. Otras dijeron, gracias por decirlo así. Yo me escuché decir, por fin, frases que me sostienen. Elegirme fue aceptar que no todo el mundo va a entenderme, que no todo el mundo está disponible para esa versión mía más sincera, y que eso no es un juicio contra ellos ni contra mí. Hay encuentros que suceden por años en la superficie, y está bien. Hay otros que, de pronto, se vuelven hondos y dan miedo y gusto a la vez. Elegirme fue no forzar honduras ni disfrazar superficies. Fue quedarme donde puedo respirar. Elegirme fue cuidar el dinero como cuido el tiempo. Preguntarme, ¿esto que compro me alimenta o me distrae? ¿Esto paga una prisa o paga una presencia? No me hice un monje, tampoco un juez de cada gasto. Solo puse un poco de conciencia, menos compras por ansiedad, más inversión en lo que me abre el pecho. Un libro que quiero leer de verdad. Un viaje corto a un lugar que me calma. Un curso que me da curiosidad. A veces, flores para una mesa vacía. La belleza no es lujo cuando sostiene.
Elegirme fue celebrarme sin esperar ocasión, no con euforia de foto, sino con gratitud. Un día que logré decir un no a tiempo, me preparé un café como premio. Otro día que pude pedir ayuda, lo anoté en el cuaderno como un logro. Elegirme fue medir el progreso con mi regla, no con la de nadie. Elegirme no me volvió infalible. Hay días que vuelvo a los viejos hábitos. Me sorprendo explicándome demasiado, aceptando por miedo, cargando más de lo que puedo. Me doy cuenta a mitad de camino. A veces, al final. Vuelvo. Ese es mi nuevo orgullo. No quedarme atrapado. Volver a mí como quien vuelve a casa sin hacer ruido, sin pedir perdón por la tardanza, sin dramatizar. Abrir la puerta, quitarme los zapatos, sentarme un momento. Eso, volver. Elegirme fue, también, hacerme una pregunta al anochecer. ¿En qué me elegí hoy? Algunas noches la respuesta es humilde. En cerrar el ordenador media hora antes. En no mirar el teléfono en la mesa. En comer con música. Otras noches, la respuesta me sorprende. En decir que no a algo que me hacía daño. En llamar a alguien que me hace bien. En llorar sin apurarme. No hay una lista correcta, hay un pulso que se afina. Me gustaría decir que elegirte te hará la vida más fácil. No siempre. A veces te la complica un poco. Te quita la comodidad de ser siempre predecible. Te pone frente a risas incómodas, a cejas levantadas, a silencios raros. Pero te da algo que ningún aplauso puede darte. La sensación íntima de estar en tu sitio, aunque el alrededor no entienda. Esa paz discreta vale la incomodidad. Elegirme al final fue hacerme cargo de una evidencia sencilla. Nadie va a venir a vivir mi vida por mí. Nadie va a decidir por mí lo que solo yo puedo decidir. Nadie va a sostener mis pequeños actos diarios si yo no los sostengo. Se siente solitario a veces, lo sé, pero cuando se vuelve rutina, ya no es soledad, es compañía, la tuya, la más difícil y la más necesaria. Hoy, antes de dormir, vuelvo al borde de la cama. Cierro los ojos un instante. Repito en voz baja. Un gesto a favor de mi verdad, cada día. Uno, aunque nadie lo vea, aunque sea torpe, aunque me cueste. Uno. A veces, ese gesto es elegir el silencio. Otras, pedir un abrazo. Otras, dar un paso atrás. Otras, darlo adelante. No es heroísmo, es constancia. Es volver a poner mi silla en mi mesa. Es comer en mi plato. Es decir mi nombre sin prisa. Si me preguntas cómo empezar, te diría que mi puerta fue pequeña. Un vaso de agua al despertar. Una camiseta el lunes. Un cuaderno con frases torpes. Un no lo sé a tiempo. Un hoy no. Un prefiero así. No hace falta derribar la casa. A veces alcanza con abrir una ventana. El aire hace el resto. Y cuando entra, aunque sea un poco, ya nunca se olvida por completo el camino de regreso. Capítulo 6. Perder para encontrarte. Nadie me dijo que elegir mi vida iba a incluir despedidas. Yo quería libertad sin costo, cambios sin pérdida, luz sin sombra. Pero cada paso hacia mí dejó algo atrás. Una versión, un personaje, una costumbre, un lugar seguro. A veces, también personas. Y duele. Duele de formas que no supe nombrar hasta que me senté a sentirlas. La primera pérdida fue silenciosa. Dejé de ser el que siempre dice que sí. No hubo fiesta de despedida para ese personaje. Se fue retirando de a poco, como se apagan las luces de un teatro cuando termina la función. Al principio nadie lo notó. Después, algunos se molestaron. Yo me quedé con un hueco raro donde antes había aplausos. Ese hueco, durante un tiempo, se sintió como fracaso. Hoy sé que era espacio. Otra pérdida fue más visible. Un trabajo que me daba identidad, agenda, tarjeta, respuestas fáciles a la pregunta ¿y tú qué haces? Cuando entendí que ese lugar ya no era mío, hice lo que pude para despedirme con respeto. Saqué mis cosas del cajón, devolví una llave, borré mi nombre de un chat. Ese día no lloré. Lloré al domingo siguiente,
a las 7 de la tarde, cuando mi teléfono no sonó con mensajes de preparación para el lunes. Ahí entendí que no estaba llorando la tarea, sino la versión de mí que sabía exactamente quién ser, de lunes a viernes. Esa versión se fue, y me dejó enfrente a una pregunta abierta. También se fueron algunos vínculos, no por peleas ni por dramas de película, por diferencia de ritmo, por distancia nueva, por mi necesidad de estar en otros lugares, de hablar desde otro sitio. Hubo quien no lo entendió, hubo quien se ofendió, hubo quien se apartó silencioso. No hice listas de culpables, hice listas de gratitud. La primera vez me salió mal. Escribí agradecimientos con dientes apretados. Después aprendí a agradecer sin reclamar. Gracias por lo que fue. Gracias por lo que me enseñó. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. La gratitud no borró el duelo, pero lo peinó. El duelo no es una sola emoción. Es una marea. Te trae tristeza, luego enojo, a veces alivio, a veces culpa, después una calma rara, y de golpe otra ola. Al principio me asustaban esas subidas y bajadas. Pensaba que estaba retrocediendo. Ahora sé que son estaciones, y que no se apuran. Lo aprendí de una manera simple. Cada vez que intenté pasar página rápido, me encontré leyendo la misma página con otra luz. Me hice un ritual pequeño para despedirme de lo que ya no iba conmigo. Nada solemne. Una tarde de sábado, una mesa despejada, una vela, un cuaderno. Escribo el nombre de lo que se va. Un rol, una costumbre, una historia, una persona. Anoto 3 cosas: lo que me dio, lo que me quitó sin querer, lo que me deja como aprendizaje. Después lo leo en voz baja. A veces guardo el papel. A veces lo rompo. No por magia, sino para ayudar al cuerpo a entender que hubo un final. El cuerpo, cuando entiende, afloja un poco. Me gusta también ordenar objetos. Llenar una caja con cosas que ya no hablan de mí. Camisetas de un equipo que nunca fue mío, pero usaba por pertenecer. Notas de reuniones que ya no existirán. Recuerdos que me atan más que me nutren. Pongo la caja junto a la puerta. No siempre la saco ese día. A veces la dejo 1 o 2, como si el adiós necesitara repetirse. Cuando finalmente sale, queda un hueco. Ese hueco es tentador. Quiere llenarse enseguida. Aprendí a no hacerlo. El hueco, si no lo llenas rápido, se convierte en respiración. Perder para encontrarte no es solo perder cosas o gente, es perder certezas, las frases hechas que te sostenían. Yo soy así. Siempre he sido de esta manera. Esto nunca cambiará. Soltar esas frases fue como quitarse un abrigo en pleno invierno. Al principio tiritas, luego te da el sol en la piel y recuerdas que el cuerpo también sabe calentarse de otras formas. Mis certezas no se fueron de golpe, se fueron agrietando. Cada grieta era una oportunidad de mirar lo que había detrás. A veces era miedo, a veces algo vivo. Algunas pérdidas traen culpa. Culpa por haber cambiado, por no ser el de antes, por hacer algo que, aunque no hiera, no agrada. Aprendí a tratar esa culpa como se trata a un niño que tiene miedo a la oscuridad. No le enciendo todas las luces de la casa. Le doy la mano, le muestro que no hay monstruos, le digo que a oscuras también se puede caminar. La culpa se calma cuando la escuchas sin obedecerla. Hubo pérdidas que me pidieron reparación. Un lo siento a alguien a quien dejé esperando demasiado. Un me equivoqué por haber prometido más de lo que podía. Un gracias por el tiempo compartido, a quien merecía algo mejor que mi silencio. No todas las puertas se pueden reabrir, pero incluso cuando se cierran para siempre, decir la verdad sana. Aunque el otro no la escuche, aunque sea tarde para el vínculo, es a tiempo para mí. El cuerpo me enseñó a hacer duelo, no desde la cabeza, que quiere entender y ordenar, sino desde el pecho, que sabe respirar por la herida. En los días de pérdida, camino más lento. Tomo agua sin prisa. Evito discusiones grandes.
No busco respuestas absolutas. Si la tristeza me visita, le dejo un lugar en el sofá. Pongo música que no me mienta. A veces me quedo en silencio mirando un punto, como si adentro alguien estuviera acomodando muebles. Es eso. El duelo redecora la casa por dentro. Al principio no sabes dónde va cada cosa. Luego, de pronto, un rincón se vuelve habitable, y no entiendes por qué, pero puedes respirar mejor. Me hice 3 preguntas para no perderme. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué necesita tiempo? Hay cosas que elijo quedarme aunque cambie de etapa. Mi modo de escuchar, mis ganas de aprender, algunas amistades que se reacomodan conmigo. Hay cosas que se van, aunque duela. Una forma de quererme que me exigía demasiado. Ciertas conversaciones que no me hacen bien. Un ritmo que no me deja vivir. Y hay cosas que necesitan tiempo. Nuevas maneras de trabajar, de amar, de llamar hogar a un lugar. Nombrarlas así me quita urgencia. Me recuerda que no todo se decide hoy. También me ayudó un inventario sencillo. 3 columnas en un cuaderno. Lo que duele, lo que agradezco, lo que aprendo. Algunas noches escribo una línea en cada una. En lo que duele, pongo sin adornos. Me falta tal voz. Me duele tal costumbre que ya no está. En lo que agradezco, apunto incluso lo pequeño. Dormí mejor. Una amiga me escuchó. Caminé bajo el sol. En lo que aprendo, descubro pistas. Cuando digo no a tiempo, duermo hondo. Si no lleno el hueco, aparece una idea nueva. No es terapia milagrosa, es sostenerme en papel. Perder para encontrarme cambió mi manera de mirar a los otros. Entendí que, cuando alguien se va de mi vida porque ya no encajamos, no necesariamente me está rechazando. A veces solo está eligiendo su propio camino. También entendí que yo puedo irme de espacios que no me dan aire sin convertir a nadie en villano. Puedo despedirme con respeto. Puedo decir, gracias por lo que fue. Hasta aquí. La dignidad de una despedida no depende de que el otro la reconozca. Depende de que yo la viva en paz. Hay algo hermoso que pasa después del duelo, aunque no hayamos terminado de llorar. Aparecen pequeñas semillas. Al principio no las ves. Estás ocupado mirando la tierra removida. Pero están. Una mañana te sorprende un pensamiento nuevo. Otra tarde te sale una risa limpia sin motivo. Un día te invitan a un lugar al que, en otra época, habrías dicho que no por miedo, y ahora dices que sí con calma. No llega un reemplazo idéntico de lo perdido. Llega otra forma de estar, más sobria, más honesta, a su ritmo. En medio de las pérdidas me descubrí menos duro, más atento a los detalles, más dispuesto a los silencios compartidos. Cuando dejas la vida prestada, muchas conversaciones cambian de tono. Algunas se desvanecen, otras profundizan. Aprendí a no forzar ninguna. Si tengo que empujar mucho para que algo se mantenga, quizá ya no es. Si algo fluye sin esfuerzo, aunque sea nuevo y me dé un poco de miedo, quizá es por ahí. No me malentiendas, no romantizo el duelo. No lo busco. Cuando llega, me encuentro humano. A rato enojado, a rato cansado, a rato aliviado. Pero ya no lo tapo con ruido. Ya no lleno automáticamente el hueco con lo primero que pase. Me doy el permiso de sostener el vacío el tiempo suficiente para que se convierta en espacio. El vacío asusta. El espacio permite crear. Si vas a despedirte de algo, hazte un favor pequeño. No lo hagas solo. No todo se comparte con todos, pero una voz amiga, un abrazo, una taza compartida, hacen menos áspero el borde. Si no hay alguien ese día, hay otras manos. Un banco en el parque, el agua de la ducha, una canción que te acompañó siempre. La compañía no siempre tiene forma de persona. He perdido cosas que quise mucho. También me he perdido a mí en el camino. Y, sin embargo, aquí estoy, encontrándome en los restos, en lo que queda, en lo que nace, en lo que vuelve. No sé si alguna vez se termina de perder del todo lo que hemos amado. Quizá se muda de sitio. Quizá nos mira desde una estantería interna
y nos hace un gesto de «Sigue, estás bien». Perder para encontrarte es aceptar que cada despedida te deja más cerca de tu centro, que el precio de la transparencia es dejar caer lo que solo se sostenía por el hábito o el miedo, que a veces la vida te pide las manos vacías para poder darte algo que no cabía antes. No es una lección para aprender y guardar, es un movimiento que se repite, más suave cada vez, más consciente. Cuando pienso en lo que viene, no lo imagino lleno de gente perfecta ni de certezas eternas. Lo imagino con aire, con luz, con lugares donde sentarme a estar, con vínculos capaces de atravesar cambios sin exigir personajes imposibles, con una voz adentro que diga «aquí» y yo la escuche. Desde esa voz comienza el siguiente paso, aprender a relacionarme desde la verdad, sin máscaras viejas, sin compras de aprobación. Pero antes, un momento. Cierro los ojos y digo, gracias, por lo que se fue, por lo que quedó, por lo que viene y todavía no sé nombrar. Capítulo 7. Relaciones desde la autenticidad. Cuando empecé a vivir más cerca de mí, mis relaciones se reordenaron solas. No porque yo quisiera cambiar a nadie, sino porque dejé de recostarme en el viejo personaje que había aprendido a interpretar. Algunos vínculos se hicieron más hondos, otros se aflojaron hasta quedar en una distancia amable. Y hubo también despedidas silenciosas. Me resistí al principio. Quería conservarlo todo y, a la vez, no traicionarme. Descubrí que ambas cosas no siempre son posibles. Elegir mi verdad también significa aceptar que la coreografía cambia. El primer gesto fue presentarme sin máscara. No un día, sino muchos. Decir, hoy estoy cansado y voy a hablar menos, en vez de forzar entusiasmo. Admitir que me incomodan los grupos grandes aunque los quiera. Explicar que necesito un rato a solas después del trabajo para volver a estar. La primera vez que lo dije en una relación importante, temblé. Esperé la cara de disgusto. No llegó. En su lugar, llegó una pregunta sencilla. ¿Qué te ayudaría ahora? Me sorprendió que la honestidad no siempre aleja. A veces abre un lugar nuevo. Aprendí a preguntar en vez de adivinar. Toda la vida había intentado leer mentes para anticipar lo que el otro quería de mí. Creía que eso era cuidado. Era miedo. Preguntar simplificó lo imposible. ¿Quieres que te escuche o que piense ideas? ¿Prefieres que vaya o que te deje espacio? ¿Esto que dije te dolió? No se me cae nada por preguntar. Al contrario, aparece una ternura torpe, humana, que nos baja del pedestal del que acierta siempre. Y cuando el otro me pregunta también, siento que no tengo que actuar. Otra pieza clave fue la diferencia entre disponibilidad y afecto. Antes confundía decir sí a todo con amar. Ahora puedo decir te quiero y también hoy no puedo. Puedo amar y, sin embargo, no estar disponible para la llamada de medianoche si no tengo con qué sostenerla. Duele al principio, sobre todo si el vínculo se sostuvo años en la fantasía de estar siempre, como si el amor fuera una guardia permanente. Pero la verdad hizo algo raro, nos volvió más responsables. Cuando digo que estaré, estoy de verdad, y si no puedo, lo digo a tiempo. Se construye confianza así, no con promesas infladas. El conflicto cambió de tono. Dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un puente complicado. Aprendí a hablar desde mí en vez de acusar. Me siento pequeño cuando se ridiculiza lo que digo. Necesito que me hables sin burla. Me duele cuando te vas sin avisar. ¿Podemos acordar un mensaje corto si te abruma? No siempre salió bien. A veces me salió sermón, a ironía o mutismo. Aprendí a volver, a decir, lo de ayer lo dije mal. Lo que quise decir era esto. La reparación se volvió más importante que la perfección. Y, poco a poco, perdí el miedo a equivocarme si tenía cómo volver. También solté la pedagogía. Cuando uno descubre algo que le hace bien, quiere contárselo a todos.
Yo quería que todo el mundo viviera desde su verdad, sin disfraces. Y, sin darme cuenta, empecé a sermonear. Creí que era inspiración. Era control disfrazado de luz. Me di cuenta cuando una amiga me dijo: «Te escucho y siento que hay un examen que nunca apruebo». Me dolió. Ella tenía razón. Desde entonces, intento compartir en primera persona, no en modo maestro. A mí me pasa esto. A mí me sirve así. Si al otro le resuena, bien. Y si no, también. No soy encargo de su proceso. Hubo que renegociar acuerdos viejos. En la familia, por ejemplo, estaba el ritual no escrito de venir siempre que se convoca. Empecé a decir, este domingo no, y a proponer alternativas. Voy el martes a la tarde y nos vemos tranquilos. Al comienzo hubo molestia. El amor familiar, cuando se enreda con la costumbre, confunde forma con fondo. Con el tiempo, se entendió que mi presencia menos frecuente no era menos amor. Era presencia entera, no a medias. Comemos y hablamos distinto, cuando nadie está sacrificándose en silencio. En la amistad me ayudó a aceptar que no todas las relaciones tienen que ser profundas para ser verdaderas. Hay amigos de conversación larga, y hay amigos de reírse por tonterías. Está bien. Antes yo quería que todo fuera hondo y sincero y perfecto, y a veces acababa forzando momentos que pedían ligereza. La autenticidad no es intensidad las 24 horas, es adecuación. Estar como soy en cada lugar, sin traicionarme, pero sin exigirle al vínculo una hondura constante para sentir que vale. Hay cafés de 20 minutos que sostienen una semana entera. Aprendí a nombrar lo que me nutre, no esperar a que adivinen mi lenguaje, pedirlo sin dramatismo. Me hace bien que me mires cuando hablo. Me gusta que me abraces al llegar. Necesito mensajes cortos, no audios eternos. Me abruman. Si te quedas callado, me pierdo. Dime al menos que luego hablamos. Pedir estas cosas no me volvió demandante, me volvió claro. Y también me ayudó a escuchar qué alimenta al otro. Te entiendo mejor por escrito. Prefiero planear con tiempo. Me cuesta hablar de noche. Ajustamos. En vez de sentirnos defectuosos, nos organizamos. La reciprocidad dejó de ser una contabilidad y pasó a ser un pulso. Hay épocas en que uno da más porque el otro está flojo y después se invierte. Lo importante es que, en el conjunto, la corriente vaya y vuelva. Cuando noté que yo daba siempre y recibía migas, hice dos cosas. Primero, pregunté si el otro sabía que yo me sentía así. A veces no se dan cuenta. Segundo, si nada cambiaba, me retiré un paso. No como castigo, sino como cuidado. Hay vínculos que solo se sostienen si alguien se sobreesfuerza. Cuando dejas de sobreesforzarte, se caen, y ese derrumbe es información. La envidia y la comparación también aparecieron con fuerza, propias y ajenas. Al cambiar, algunos sintieron que los estaba juzgando, otros se sintieron inspirados, otros amenazados. Yo mismo sentí punzadas en el pecho cuando veía a alguien avanzar en un área en la que yo todavía me sentía perdido. Ahora, en vez de negarlo, lo digo por dentro. Esto que siento es envidia. Me está diciendo algo que deseo. ¿Qué necesito hacer con eso que deseo? Agradezco al que me la despierta y vuelvo a lo mío. Y cuando percibo en el otro esa misma punzada, intento no responder con arrogancia ni con culpa. Me quedo humano. También me cuesta. Estoy aprendiendo. Hubo escenas pequeñas que me enseñaron más que 1000 libros. Una tarde, una persona querida me habló en un tono que me dolió. Antes habría seguido como si nada, y luego me habría ido con un incendio interno. Ese día dije, así no puedo seguir hablando. Quiero escucharte, pero necesito respeto. Hubo silencio. Lloró. Lloré. Hicimos una pausa. Al rato seguimos. No fue perfecto. Fue real. Y al día siguiente, sin acuerdos escritos, los dos cuidamos el tono. No por miedo, por cuidado. A veces basta una frase clara para mover un vínculo entero medio grado.
y ese medio grado cambia el paisaje. Otra escena. Un amigo en crisis. Antes yo habría tratado de arreglarle la vida en una tarde. Ahora pregunto qué necesita. ¿Te acompaño en silencio o querés que pensemos juntos? Me dijo, solo quédate. Me quedé. Aprendí a callar sin abandonar. La cura no vino de una solución brillante. Vino de un cuerpo al lado que no exigió que dejara de doler para quedarse. Me pregunto cuántas veces yo mismo habría necesitado eso y no supe pedirlo. La intimidad no es solo decirlo todo, sino poder callar sin que el silencio se lea como rechazo. He tenido que enseñar mis silencios y aprender los del otro. Si no respondo enseguida no es desinterés. A veces me tardo en procesar. Cuando me ves callado, no me fui. Estoy adentro buscando palabras. Y también al revés. Si te veo alejarte, pregunto. No invento una historia donde me odias. Decir estas cosas baja la ansiedad que tanto ruido nos hace. En relaciones largas, inventamos rituales pequeños que nos mantienen cerca. 5 minutos al final del día para decir qué me alegró, qué me costó, qué necesito mañana. Una caminata sin teléfonos los domingos. Elegir una canción a la semana que nos explique sin tener que explicar. No son grandes gestos, son cuerdas finas que sostienen un puente. Cuando faltan, el puente cruje. Cuando vuelven, el puente respira. También aprendí a irme sin destruir. No de todas partes ni todo el tiempo, pero sí de los lugares donde solo me quedaba por miedo. Decir hasta aquí y no quedarme a convencer a nadie de que mi límite es razonable. Después de irme, no hablar mal del otro como deporte. No buscar aliados para probar que hice bien. Agradecer lo que hubo, sostener lo que duele, tomar nota de lo que aprendí y seguir. La elegancia de una salida habla más de mí que cualquier discurso. Me doy cuenta de que las relaciones se parecen ahora menos a contratos y más a pactos vivos. No hay cláusulas pequeñas, hay atención. Hoy, si alguien a quien quiero me dice, no puedo, no me lo tomo como falta de amor. Pregunto cuándo sí. Si se enoja, dejo que se enoje y vuelvo cuando baje la marea. Si me equivoco, reparo. Si me canso, descanso. Si me entusiasma, me acerco. La autenticidad no me hizo más duro, me hizo más claro y, paradójicamente, más tierno. Porque la ternura necesita verdad para florecer. Sigo aprendiendo. Hay días en que me sale el personaje antiguo que promete más de lo que puede y borra sus bordes con tal de que lo aprueben. Lo noto. La voz se acelera, el pecho se tensa. Paro. Digo, me apuré. Quise quedar bien. Dejo esto aquí y lo pensamos mejor. La gente no necesita que yo sea perfecto, necesita que sea confiable. Y yo mismo me creo más cuando puedo corregirme sin castigarme. Al final, relaciones auténticas no significa relaciones sin dolor, sino vínculos donde el dolor no se tapa ni se usa como arma, donde el cariño no depende de que me convierta en otro, donde puedo estar sin pedir permiso para respirar, donde el otro puede ser él mismo sin que yo sienta que su verdad me amenaza. Lo más hermoso es que, cuando eso sucede, aparece una nueva forma de estar acompañado. No la de dos mitades que se completan, sino la de dos enteros que se eligen. Desde ahí se vuelve posible el último paso, un pacto conmigo para sostener esta manera de vivir cuando el mundo me empuje a olvidarla. Un pacto sencillo, cotidiano, que no dependa del ánimo del día. De eso va el próximo capítulo. Capítulo 8. Un pacto conmigo. Hoy hago un pacto conmigo. No con mi versión perfecta ni con la que imagino cuando todo sale bien. Conmigo, así, con lo que soy y lo que traigo. Con mis ganas, mis miedos, mis avances y mis recaídas. Quiero un pacto sencillo, vivible, de esos que caben en un bolsillo y se recuerdan en medio de cualquier día. Elijo que este pacto no sea una promesa rígida. No quiero otro mandato que me apriete. Prefiero un acuerdo amoroso, firme y flexible a la vez. Algo que me devuelva a casa cuando me pierda.
no que me castigue por haberme ido. Cuando me salga torcido, lo repito. Cuando me olvide, regreso. Ese es el corazón del pacto, volver. Por la mañana, antes de tocar el teléfono, pongo una mano en el pecho y pregunto en silencio: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? No busco respuestas grandiosas. A veces será agua, a veces 10 minutos de quietud, a veces escribir 2 líneas. Lo que aparezca, lo honro. Si no aparece nada, respiro igual. En ese gesto pequeño me elijo. Empiezo el día conmigo, no con el ruido. También elijo un acto a favor de mi verdad para ese día. Solo uno, pequeño y concreto. Decir no a algo que me vacía, aceptar una invitación que me da vida, caminar 10 minutos a solas, comer sin pantalla, llamar a alguien que me hace bien. No se trata de producir más, sino de dignidad. Un gesto a favor cada día. Durante el día me regalo pausas breves. 1 minuto con los ojos en la ventana, 3 respiraciones antes de responder. La frase, déjame pensarlo y te digo, como puerta entreabierta. No estoy obligado a decidir al instante. Puedo escucharme primero. Si el cuerpo se tensa, es información. No es una falla, es un aviso. Lo tomo en cuenta. Con los otros, el pacto dice claridad y ternura. Claridad para nombrar lo que necesito y lo que no puedo. Ternura para escuchar sin convertir mis límites en armas. Pregunto antes de adivinar. Digo sí cuando puedo sostenerlo. Digo no sin lastimar. Y cuando me equivoco, reparo. Lo dije mal. No llego. Perdón. Aprendo y vuelvo. La reparación vale más que la perfección. Con mi trabajo, el pacto es no venderme por aplausos. Dar lo mejor que tengo sin vaciarme. Elegir tareas que me acerquen a mí, no solo a un resultado. Si un día toca rutina, la hago presente, no dormido. Si un día toca riesgo, lo tomo despacio. Y, sobre todo, no confundo mi valor con mis logros. Mi valor no sube ni baja según cómo me salgan las cosas. Con mi cuerpo, el pacto es respeto. Comer cuando tengo hambre real y también cuando necesito cuidado. Dormir antes de romperme. Moverme un poco para que la cabeza no se quede sola. Escuchar dolores y cansancios como mensajeros. No exprimir el cuerpo para ganar aprobación. No juzgarlo por no parecer lo que otros quieren mirar. Mi cuerpo no es un enemigo que deba corregir. Es mi casa. Con mi historia, el pacto es reconciliación. Mirar atrás sin quedarme a vivir en el museo. Agradecer lo que me trajo hasta aquí. Perdonar lo que no supieron enseñarme. Perdonarme por lo que yo tampoco supe. Cuando aparezcan voces antiguas que dicen, no decepciones, queda bien, no armes lío, les ofrezco una silla, las escucho un momento y después decido yo. Con la soledad, el pacto es amistad. Darme ratos de silencio sin castigarlos. Llenarlos de presencia, no de ruido. Si duele, me quedo un poco más hasta que el dolor se haga respirable. Si me abruma, salgo a caminar y vuelvo. La soledad, bien mirada, se vuelve habitación propia. No una condena, un refugio. Al caer la tarde, hago un cierre breve. 3 apuntes en un cuaderno o en la mente. ¿Qué cuidé hoy? ¿Qué me dolió? ¿Qué agradezco? No lo convierto en examen. Es una forma de verme sin juicio. Si hoy no me elegí mucho, no me insulto. Mañana lo intento de nuevo. Si pude sostenerme, me lo digo. Un reconocimiento chiquito. Un bien ahí. El cuerpo lo escucha. Incluyo también una frase de ancla. La llevo a mano para cuando tiemblo. Puede ser esta. No corro para gustar, camino para estar. O esta otra. Decir no es cuidarme. Decir sí de verdad es regalarme. O la más simple, vuelvo. Las palabras son cuerda. Ayudan a cruzar cuando el puente se sacude. Me doy permiso para cambiar de ideas sin vergüenza. Lo que hoy necesito puede no ser lo mismo mañana. Puedo querer a alguien y, sin embargo, no poder quedarme.
Puedo amar un trabajo y aún así desear otro rumbo. Puedo estar orgulloso de lo que fui y, a la vez, elegir ser distinto. Cambiar no es traición, es continuidad. Me comprometo a no abandonar el humor. A veces me tomo demasiado en serio. Elijo recordar que la vida también se sostiene en risa, en torpeza, en cosas que no salen. Puedo equivocarme con gracia. Puedo contar mis metidas de pata como quien comparte pan. Mira lo que hice, aprendí esto. La risa ablanda los bordes y abre camino. Si me toca perder personas, lugares o certezas, el pacto es duelo con respeto. No tapar a las apuradas, no llenar cualquier hueco por pánico, dejar que el vacío se vuelva espacio, pedir ayuda si el peso es mucho, aceptar que hay tardes de marea y que está bien parar ese día, no probar fuerza con la vida todo el tiempo. Rendirse a ratos también es fuerza. Si vuelven máscaras antiguas, no me declaro traidor. Me digo, hoy se me pegó el disfraz, lo noto, me lo saco con cuidado. A veces no podré, a veces se quedará un poco, a veces se caerá solo cuando llegue a casa y me quite los zapatos. También eso está bien. La constancia no es rigidez, es una música que se retoma. Para sellar este pacto, hago un gesto concreto. Escribo mi nombre en un papel. Debajo, una línea simple. Me comprometo a un gesto diario a favor de mi verdad. Lo firmo. Lo guardo en un libro que abra seguido, o lo pego detrás de una puerta que mire cada mañana. Puedo elegir un objeto pequeño como recordatorio, una piedra lisa, una llave vieja, una cinta. Lo llevo en el bolsillo algunos días difíciles. Lo toco. Me acuerdo. No espero aplausos por este pacto. No llevo estadísticas. No subo foto. No le pido a nadie que me convalide. Este acuerdo es entre mi voz y mi cuerpo, entre mi miedo y mi coraje, entre el que fui y el que estoy siendo. Si alguien se inspira, que sea porque me vio vivir más que porque me oyó explicarlo. Sé que habrá días en que me saldrá fácil y otros en que me sentiré lejos, días en que me elegiré de corrido y días en que me olvidaré hasta de beber agua. En todos esos días, el pacto dice lo mismo. Vuelves, con paciencia, con ternura, con un solo gesto. No necesito que el mundo cambie para empezar. Necesito empezar para que el mundo cambie un poco por dentro. A quien llegue hasta aquí conmigo, le deseo una luz tranquila, no un reflector, un faro. Esa claridad que no corre detrás de nadie ni se apaga por quedar bien. Una luz que no encandila, que acompaña. Y cuando la tormenta venga, porque vendrá, recuerda que el faro no pelea con el mar, permanece. Esa es la lección. Yo, por mi parte, dejo esto escrito para no olvidarlo. Cada día, un gesto a favor de mi verdad, aunque sea mínimo, aunque nadie lo note, aunque me tiemble la mano. Si me caigo, me levanto. Si dudo, respiro. Si me pierdo, pregunto por mí. Y si me encuentro, agradezco. Luego doy un paso. Así se hace una vida propia, paso a paso, sin prisa, sin permiso, con la paz discreta de quien, por fin, se habita.